Doc. ¿Tienes el paladio? Sí, pero hay un problema. Está en una caja fuerte. La tengo, pero no la combinación. Por suerte. Tengo al hombre que la tiene. De acuerdo, pero quiero que tú hagas la entrega, no tu novio. Solo tú. Hecho, llegaré en media hora. Te daré la caja fuerte y tu miópalo y a los 3 rehenes. Archie dice que eres un militar, así que sé que cumplirás tu palabra. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? No los escucho. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. No los escucho. A ver. Espérenme, muchachos. ¿Por qué no los escucho? ¿Por qué no hablan? No.
Ya está, ahora sí los debo escuchar. Bien chicos, buenas tardes nuevamente. Uy, se va la cámara, ¿por qué? Lo toco y se va. Ya ve. Bien, algo pasa. ¿Cómo están chicos? Una consulta, una pregunta. ¿Están por ahí? Primero digan algo, por favor, aunque sea digan hola, algo. Sí, doctor. Sí, Ya, doctor. ¿cómo están? Pregunta. ¿Qué clase toca hoy? Y con ustedes hemos hecho... ¿Cuál fue la última clase? La configuración externa. Configuración externa de la médula espinal. Ah, entonces sí hemos hecho médula espinal. Ah, ya. No, porque me decían que no habíamos hecho médula espinal. No, pues ustedes sí hemos hecho médula entonces. Ok. Bien, entonces... cerramos por acá. Les voy pasando. Mi estimado delegado, delegada, ¿estás por ahí? Sí, doctor. Un favorzote. Si es que alguien ha faltado, me dices, ¿no? Fulano ha faltado. Ya para no... Yo confío en ti, todavía creo en las mujeres. Y empezamos, cerramos acá un montón de ventanas. Casi repetimos la clase anterior. Por ahí me habían dicho que la clase era... que no habíamos hecho nada de médula. Empezamos con configuración externa. Bien chicos, ahora más tarde les digo cuándo es exactamente la recuperación, ¿eh? Porque el doctor Dussel me dice que hay nuevas disposiciones normativas, ¿eh? Es todo un dolor de cabeza a veces hacer la recuperación, ¿ya? Bien, sin más que decirles, empezamos. Les comento que ahora sí la clase es un poquito más pesadita, ¿no? Hasta la clase anterior era parte introductoria, era algo bastante bonito, bastante no complejo. Ahora sí vamos a empezar a ver un poquito más a profundidad algunas vías ascendentes, descendentes, cómo se mueve la médula, cómo se dan las sensaciones y todo eso. Vamos a integrar, ¿no? Para tocar anatomía tenemos que tocar un poco de fisio, tenemos que tocar un poco de histo, un poco de todo. Bien, empezamos entonces. El día de hoy vamos a ver la configuración interna de la médula espinal. Les llegó la clase, se les he pasado por el chat, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí? ¿No? Sí, doctor. Ya, perfecto. Esta grafiquita ustedes ya lo conocen. Acá vemos un corte, una sección de la médula espinal. Recuerdan ustedes que les decía que cuando tenemos un dibujo, un esquema, una... Dime. Pero no está compartiendo pantalla. No estoy compartiendo, creo. Ah, no dicen nada también ustedes, pues. Yo seguía hablando. Ya, esa era la primera. Ahora sí, ¿no? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, profe. Ya está, perfecto. No, sí, hay configuración interna. Les decía que este es un esquema de la médula espinal, una sección. Y recordábamos nosotros que cuando hacíamos un dibujo, un esquema, la parte anterior iba a estar hacia abajo y la parte posterior iba a estar hacia arriba. Les comentaba también que eso era curioso porque cuando vemos una resonancia, una tomografía es lo contrario. La parte anterior lo ponemos hacia arriba y la parte posterior lo ponemos hacia abajo, ¿ok? Pero nosotros estamos en una imagen anatómica, en un dibujo. Recordábamos también las partes de la médula espinal. Por acá teníamos la fisura media anterior, la más pronunciada de todas, y que incluso por acá pasaba la arteria espinal anterior. Hacia los costados, poco pronunciados, tenemos el surco anterolateral, que era por donde salían las raicillas anteriores que iban a formar la raíz anterior, que tiene carácter casi al 100% motor. Decíamos también que esas raicillas eran desordenadas y delgadas, y que era parte de eso o por eso de que el surco anterolateral no era muy bien visible. Más al contrario, el surco posterolateral era mucho más visible y acá las raicillas iban a ser más gruesas y ordenadas. Y por acá también junto iban a pasar la arteria espinal posterior. Te cuento ahora que lo que encontramos entre los dos surcos anterolaterales lo vamos a llamar cordón anterior. Lo que encontramos entre los dos surcos posterolaterales lo vamos a llamar cordón posterior. Y lo que está hacia los costados, entre el surco posterolateral y anterolateral, lo vamos a llamar cordón lateral. ¿Qué vías pasan por ahí?
es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Pero primero vamos a estudiar a la sustancia gris, esta que se encontraba al centro, a diferencia del encéfalo que se encuentra en la parte periférica, acá se encuentra en la parte central. Y que vamos a tener una parte posterior llamada astas posteriores, que tiene que ver con lo sensitivo, y una parte anterior que se llaman astas anteriores y que tenía que ver con lo motor, y que al medio teníamos una zona intermedio lateral. ¿Okay? A grosso modo, eso es lo que tenemos en nuestra médula espinal. Y habíamos estudiado incluso que teníamos segmentos. Teníamos 8 segmentos cervicales de la médula espinal. Teníamos 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros, más el coxigio, que era de manera más o menos similar a lo de la columna vertebral, y que la diferenciación iba a estar a nivel cervical, porque teníamos 7 vértebras cervicales y 8 segmentos medulares. Y si bien hemos hablado bastante de esta segmentación, te confieso que la médula en realidad no está segmentada. La médula en realidad no vas a ver cuando tú abres la espalda de tu ex, ¿no? Ahora que está de moda con Aldo Miyashiro, ves su médula espinal, no vas a encontrar un segmento, profesor, otro segmento. No. En realidad, por ejemplo, cuando vemos la sustancia gris, más que segmentaciones van a ser columnas de cuerpos o somas neuronales. Estamos hablando de la sustancia gris que van a estar de forma discontinua, ocupando algunos un par de segmentos medulares o lo que vendrían a ser segmentos medulares y otro ocupando distancias mucho más lejanas. Estos segmentos medulares van a estar constituidos por neuronas pequeñas, como por ejemplo de 5 a 20 micrómetros de diámetro, y que generalmente van a ser interneuronas o neuronas internuciales, o neuronas un poco más grandes llamadas neuronas medianas, con un diámetro de 20 a 50 nanómetros. Y finalmente, estas van a ser neuronas de proyección, comunican diferentes niveles de la médula espinal, o finalmente las neuronas más grandes, aquellas que pueden llegar a medir incluso hasta 100 micrómetros de diámetro, de 50 a 100, y que corresponden a las que se encuentran principalmente en el asta anterior y van a dar movimiento a los músculos y se llaman las motoneuronas alfa. Todo ese tipo de neuronas lo vamos a poder encontrar ahí. Te digo un dato curioso. Todas las señales que van a llegar a la médula espinal, profe, por ejemplo, las señales sensitivas, así es. Por ejemplo, las señales de otras partes de la médula cuando se comunican, así es. Por ejemplo, las señales que vienen desde el cerebro y bajan hacia la médula, así es. Todas las señales aferentes primarias tienen carácter excitador, son excitatorias. Te sorprenderás entonces si me dirás, profesor, pero la médula espinal también va a tener función inhibitoria. Así es. Pero si me está diciendo que todo es excitador, lo que te cuento es que cuando llegan ese excitador, de ahí hacen sinapsis con una serie de interneuronas que esa señal excitatoria se convierte en una respuesta inhibitoria. Pero a la aferencia primaria es excitadora. Pues bien, en esta sustancia gris, si seguimos ahí, te cuento que hubo una persona llamada Rexe, nuestro amigo Rexe hace ya muchos años, que empezó a estudiarla. Dijo, estoy de acuerdo que esta sustancia gris que tiene forma de H, mi profesor se llama Harold con H, yo me acuerdo de esa H, está conformado por un grupo de cuerpos o somas neuronales. Pero esos cuerpos los empezó a estudiar, ¿no? Y empezó a hacer disecciones, lámina por lámina, los diferentes segmentos medulares, desde la parte cervical hasta la sacrocoxigia. Él no tenía Netflix, no tenía Facebook, Twitter, no había nada, no habían país. Entonces todo el día empezó a estudiar la médula y se dio cuenta que habían ciertas diferencias características histológicas entre las diferentes partes del asta o de las astas anteriores, posteriores y la zona intermedia de la médula espinal. De esa manera, en su publicación original, Rexe nos dijo, ¿sabes qué? En la médula espinal tú vas a encontrar 9 láminas. Que las llamó desde la lámina empezando por la asta posterior, y dijo, desde la lámina 1 hasta la lámina 6 van a ser lo que corresponde al asta posterior, y le vamos a llamar láminas de Rexe. La lámina 7 corresponde a la zona intermedia entre la zona anterior y posterior, y las láminas 8 y 9 corresponden al asta anterior. Muy bien. Él también nos dijo, además de estas 9 láminas, nosotros vamos a tener una zona o una área que se encuentra alrededor del conducto central o conducto ependimario de la médula espinal, y lo llamó área 10. Bien es cierto que actualmente lo conocemos como 10 láminas de Rexe, porque esta área ya le ponen como láminas, pero en su trabajo inicial nuestro amigo Rexe lo clasificó como 9 láminas y un área.
sea que lo conozcas de una u otra manera, no hay problema. Lo importante es que lo conozcas. También hay otra terminología, nos dicen que es un poco más antigua, que clasificaban a las diferentes partes de la médula, de las astas de la médula espinal, no por zonas, sino por grupos neuronales. Un conjunto, una agrupación de cuerpos o somas neuronales en el sistema nervioso central, recuerda que lo llamamos núcleos. En el periférico lo llamamos ganglios. Y los núcleos que se encontraban eran, por ejemplo, el núcleo llamado sustancia gelatinosa, que corresponde a la lámina 2 de Rex. Por acá hay un grupo que se llama posteromarginal o zona posteromarginal, que corresponde a la lámina 1 de Rex. ¿Ok? Y así, acá tienes un parangón con los diferentes núcleos que vas a encontrar. Yo quiero que te acuerdes, bueno, quisiera que te acuerdes todos, pero quisiera resaltar alguno de ellos. Obviamente los primeros, ¿no? La zona posteromarginal es fácil de acordarse porque marginal de margen, está justo en el margen. Ok, el núcleo marginal me lo acuerdo rápidamente, que es la lámina 1. Debajo de eso la sustancia gelatinosa. Debajo de esto, el 3 y 4 corresponden al núcleo propio. Te vamos a preguntar sobre estos núcleos en el diferente recorrido de la clase, tanto de teoría como de práctica. Otro núcleo muy importante que te tienes que acordar es este que se encuentra en la lámina 7 y es el núcleo intermedio lateral. Te cuento que al costadito de este núcleo intermedio lateral, también en esta lámina 7 está el núcleo de Clark, núcleo o columna de Clark. Y por aquí me estoy dando cuenta que por acá ha faltado una letra. Debe ser, por favor, Clark y le faltó una E, núcleo de Clark. No es Clark, es Clarke, si queremos ser más estrictos. Muy bien, profe, muy bien. Es bonita la clasificación, pero te confieso acá nuevamente, viene la confesión. Esta clasificación que nos lo hizo nuestro amigo Rexe es una clasificación muy histológica. Es una clasificación incluso hasta anatómica, ¿no? Pero funcionalmente como que no tiene mucha fuerza. Sin embargo, vamos a tratar de darle una fuerza, un peso clínico, ¿no? Es decir, como una alteración clínica, nosotros vamos a ver personas, vamos a ver pacientes, se va a poder representar o vamos a poder representarlo con esta clasificación que nos lo hizo nuestro amigo Rex. Funcionalmente, agrupemos entonces funcionalmente a las láminas de Rex. Esto sí es más fácil. Las primeras 4 láminas, de la 1 a la 4, parte del asta posterior y conocidos también como lámina marginal, tiene que ver mucho con la parte exteroceptiva. Exteroceptiva, recuerden ustedes que era dolor, temperatura, tacto, presión. Todo lo que nosotros va a provenir de la capa externa. La capa externa, el ectodermo, a nivel embriológico, formaba el sistema nervioso, pero también la piel y mucosas. Lo que yo puedo sentir con la piel, lo que yo puedo sentir con las mucosas, eso corresponde a estas láminas. ¿Sentir, profesor? Sí, sentir, porque el asta posterior es sensitiva. ¿Ok? Más abajito, ya no del ectodermo, sino lo que proviene del mesodermo. Por ejemplo, las articulaciones, por ejemplo, los músculos. Y si te acordarás nuevamente de estas partes del cuerpo, yo puedo tener la capacidad de saber la posición, el movimiento de mis diferentes brazos, piernas o alguna otra parte de mi sistema. A eso le llamamos propiocepción. Y la sensibilidad propioceptiva tiene mucho que ver con las láminas 5 y 6. Hasta acá ya nos acabamos el asta posterior y pasamos a la zona intermedia, que corresponde a la lámina 7, y esta se caracteriza por tener muchas conexiones con el cerebelo y con el mesencéfalo. Y acá no te olvides que está el núcleo de Clarke, ¿ok? La lámina 8 van a ser neuronas que van a regular la actividad de la lámina 9, y la lámina 9 va a ser motora, va a corresponder a la motoneurona alfa, y la 8 y la 9 constituyen el asta anterior y tienen una actividad motora. Finalmente, la lámina 10 o área 10, como te guste llamarlo, corresponde a información vegetativa y visceral. ¿Ok? Bien. Sigamos. Esta me gusta más. Ya lo hemos clasificado por partes, ¿no? La parte de arriba, de abajo, del medio, lámina 1, lámina 2, lámina 10, a la médula espinal por núcleos. Pero vamos a darle ahora un enfoque más anatómico.
Y con esto pasamos casi a terminar el estudio de la sustancia gris, al menos en nuestro curso de neuroanatomía. Te cuento que, nuevamente, acá tenemos el asta posterior. Y te decía que el asta posterior tiene que ver con la parte sensitiva, las señales que nosotros recibimos de la parte externa, tanto del ectodermo como del mesodermo. Me refiero a las partes de nuestro cuerpo que provienen de esas capas embriológicas. Si tú tienes la sensación de dolor, si tú tienes la sensación de temperatura, característicamente dolor, todas las sensaciones nociceptivas van a entrar por la parte más lateral de la médula espinal. Y dependiendo si es dolor, por ejemplo, por una sustancia química, por una sustancia térmica, por un estímulo mecánico, o también si es parte de un tacto no fino, es decir, tacto protopático, no discriminativo, eso va a entrar a la médula espinal por la parte lateral. Y dependiendo de qué tipo de señal, va a terminar en una diferente parte de las láminas o en una diferente lámina de Rex. Por el contrario, si nosotros tenemos una señal que me permite el tacto fino, llamado tacto epicrítico o discriminativo, que me permite percibir las vibraciones de los objetos, esto va a entrar por la parte medial de la médula espinal, por la parte medial del asta posterior de la médula espinal, y dependiendo de qué tipo de señales, termina en un diferente lámina de Rex. Te cuento que estas fibras son gruesas, mielinizadas. Estas fibras de acá tienen poca mielina o son amielínicas, ¿no? Fíjate, A delta con poca mielina, C amielínicas. Y así como hay esta funcionabilidad del asta posterior, el asta anterior no se queda atrás. El asta anterior también dice, bueno, yo no es que voy a recibir señales, yo voy a ejecutar señales y también quiero darle alguna clasificación o visión fisiológica de esto. Entonces representemos a mis extremidades superiores e inferiores, y acá te traigo el ejemplo del brazo. Y el asta anterior nos dice, mira, lo que tiene que ver con la inervación a músculos extensores, por ejemplo, yo quiero extender mi brazo, eso va a estar en la parte más lateral o más externa de la médula espinal, míralo tú por acá. Y lo que tenga que ver con músculos flexores va a estar un poco en la parte más interna de mi médula espinal. Acá más hacia anterior y acá pegado un poquito más hacia atrás. Y dijo, no solamente eso, sino vamos a tener una organización somatototópica. Quiere decir que las diferentes partes del cuerpo van a estar representados en esta parte del asta anterior. Los músculos más distales, como por ejemplo la mano, se van a encontrar en la parte más lateral. Y los músculos más proximales, como por ejemplo el hombro, se encuentran en la parte más medial. Y por acá están los núcleos que van a dar flexión o extensión, flexo-extensión, a las diferentes partes del cuerpo. Pero tú ya sabes, tú ya vas a recordar que lo más distal está hacia lateral, lo más proximal está hacia medial, los flexores un poco más hacia posterior y los extensores un poco más hacia anterior. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Pasamos. Esa era la parte más, la parte inicial, con la que nosotros decíamos que la clase estaba sencilla, y pasamos a la sustancia blanca. Este es la vedette del día de hoy, la vedette de la clase. Cuando veamos la sustancia blanca, nuevamente recordemos este corte, esta sección axial que tenemos, las diferentes partes del asta, de las astas posteriores, astas anteriores, la zona que está alrededor del acueducto central o el conducto central de la médula espinal, ya la recuerdas tú. Los cordones también tú ya sabes de dónde van, y que tienen como fronteras los surcos posterolaterales y el surco anterolateral. Ahora vamos a ver qué cosa pasan por esos cordones. Vamos a ver las vías. Van a haber vías sensitivas que van a ir generalmente hacia el encéfalo, pasando por la médula espinal, iniciando en la periferia, o van a venir desde el encéfalo, pasando por la médula espinal hasta llegar al músculo efector. Incluso van a haber vías que van en ambos sentidos, hacia arriba y hacia abajo, que van a ser bidireccionales. Empecemos con las vías sensitivas, con las vías ascendentes. Tenemos, según la literatura que busques, vas a poder encontrar incluso mucho más vías. Si quieres también te mando una revisión de todas las vías que han sido descritas, también te las puedo mandar. Pero lo que yo quiero que veas es acá las principales vías.
Por ejemplo, la vía del cordón dorsal. A ver, profe, el cordón dorsal se encontraba acá, entre el surco posterolateral y el surco medio posterior. Esta vía del cordón dorsal está constituido por los fascículos grácil y cuneiforme y me van a dar la sensación de la posición, tacto fino y vibración. Otra vía que no quiero que te olvides es la del sistema anterolateral. Si me dice, profesor, sistema anterolateral, quiere decir que pasa por la parte anterior y la parte lateral. Así es. Y acá abre un rato más los ojos y los oídos, por favor. Yo sé que tú lees varios libros, antes, durante y después de las clases. Te cuento que antes se pensaba que había un sistema espinotalámico anterior, este de acá, 15-15, acá está, el anterior. Y había un tracto espinotalámico lateral, este de acá. Y se pensaba que uno llevaba tacto protopático y otro llevaba dolor y temperatura. Actualmente los estudios nos han demostrado que estas dos vías no llevan esa información por separado, sino que tanto el tracto espinotalámico lateral como el anterior llevan tacto protopático, dolor y temperatura. Y actualmente ya no se habla como sistema o tracto espinotalámico lateral y otro tracto espinotalámico anterior, sino se llama el sistema anterolateral. ¿Ok? Por eso acá lo he tratado de modificar un poquito. Bueno, mi dibujo lo he sacado de un libro un poquito no actualizado y por eso está separado. Pero ya saben que es el sistema anterolateral, que me lleva dolor, me lleva temperatura y el tacto no discriminativo o fino. En general, los tipos de sensaciones que voy a poder percibir puede ser el tacto discriminativo epicrítico. Y la clase anterior preguntaba, ¿no? Siempre decimos tacto epicrítico, tacto protopático, o discriminativo, no discriminativo, o tacto fino, o tacto brusco, o grosero, o sordo. Pero no nos habíamos puesto a preguntar si reconocían qué significaba esto. Te cuento. Yo sé que tú lo sabes, yo sé que tú estudias, que este grupo estudia más que el otro grupo, pero te cuento de todas maneras. Cuando hablamos de tacto epicrítico, nos referimos a la discriminación del tamaño, forma, textura, el reconocimiento tridimensional de los objetos. Esto que se llama estereognosia. Y no solamente eso, sino la detección del movimiento. Tú, por ejemplo, pones la punta de un lápiz en tu mano y luego lo empiezas a mover. De la mano pasa al antebrazo. Y eso que se está moviendo tú lo puedes percibir. Cierras los ojos y escriben en tu mano, ¿no? Los clásicos cuando te enamoras, escribes te amo en la mano con el lapicero, con los ojos cerrados y tú sabes hacia dónde se mueve el lapicero, incluso qué letras está diciendo. Todo eso es parte del tacto epicrítico. ¿Ok? No te vayas a olvidar. También podemos percibir, ¿qué otro tipo de sensibilidad vamos a percibir? Vibración, ¿qué más te puedo decir? Propiocepción, que es la conciencia de la posición del cuerpo y sus diferentes partes. El tacto protopático es el tacto no discriminativo, la sensación térmica, sea frío o calor. Hay unos receptores para frío, hay otros receptores para calor. Y la nocicepción. Hay unos receptores que te permiten detectar el daño, o sea, nocicepción, cuando es por alguna sustancia química, cuando es por un estímulo mecánico demasiado fuerte o cuando es por un cambio de temperatura demasiado brusco. Uno es el receptor termonociceptor, es decir, el receptor que te capta, digamos, cuando tu mano se quema a 100 grados centígrados, y otro es el receptor que te permite detectar cuando tocas algo que está tibio, más o menos unos 37 grados, 40 grados. ¿Por dónde van a ir? Estas son las vías que vamos a estudiar. Hay más, pero estas son las que vamos a estudiar, las vías anatómicas que van a llevar estos tipos de sensaciones. La vía de la columna o cordón posterior lemnisco medial, la vía trigémino-talámica, la vía espinocerebelosa y el sistema anterolateral, que recuerdas que antes estaba dividido, pero ahora tú ya no lo vas a dividir. ¿Ok? Todas estas vías, estas 4 vías, van a tener una organización similar. Una organización que se va a dar en 4 neuronas. Profe, ¿algún libro lo pone 3? Sí, algunos libros obvian esta neurona no lo obvian, es que no lo enumeran. Pero más o menos vamos a tener esta distribución, con algunas peculiaridades en cada una de las vías. La distribución en general es que la primera neurona en actuar, la neurona
llamada también aferente primaria, porque es la primera que va a llevar la sensación aferente, se va a ubicar, o su cuerpo o soma, se va a ubicar en el ganglio de la raíz posterior, o en el ganglio dorsal, o el ganglio sensitivo. Recuerda que esta neurona es una neurona pseudo-unimonopolar. Pseudo-monopolar o tiene diferentes nombrecitos. Esa neurona quiere decir que acá está su cuerpo soma por acá. Y luego viene como si fuera un solo axón, pero que de acá va a traer la señal desde la periferia. Y luego ingresa a la médula espinal. Este receptor, este de acá, puede ser cualquiera de lo que hemos estudiado. Puede ser Ruffini, Pacini, Merkel, terminaciones libres. O puede ser, por ejemplo, el órgano tendinoso de Golgi, receptores articulares. Y luego ingresa a la médula espinal. ¿Ok? Característica de la primera neurona, aferente primaria, en el ganglio espinal. Acá cuando ingresa a la médula espinal, va a hacer sinapsis con la segunda neurona. Característica de la segunda neurona, se encuentra en el mismo lado del receptor y se va a encontrar o en la médula espinal o en el bulbo raquídeo, pero se encuentra en el mismo lado, es ipsilateral. Y el axón de esta segunda neurona, mira lo que hace, ¿dónde está? Por acá, lo voy a cambiar a resaltador porque ya está, ahora sí lo veo. Y vamos a resaltarlo de rojito, ya está. El axón de esta segunda neurona es el que cruza la línea media y se va hacia arriba buscando a la tercera neurona, que se encuentra generalmente en el tálamo. Característica de la segunda neurona es ipsilateral y cruza la línea media. Y la tercera neurona, te decía que se encuentra principalmente en el tálamo, dependiendo de qué vía va a poder ser el núcleo talámico ventral posterolateral, ventral posteromedial, interlaminares, ventral posteroinferior, entre otros. Y del tálamo, después de hacer sinapsis el axón de la segunda neurona con el cuerpo soma de la tercera, esta tercera neurona manda su axón hacia la corteza cerebral. ¿Qué parte de la corteza? La llamada corteza somatosensitiva, que corresponde a las áreas 3A, 3B, 1 y 2 de Brodmann. ¿Ok? Esa es la representación en general. Y entonces pasamos a ver cada una de estas vías mencionadas. Empezamos por la vía del cordón columna dorsal. Y acá recordamos. Primero recordemos la clase pasada, ¿no? En la clase pasada recuerdas que teníamos el surco posterolateral por acá, de la parte posterior. Mira, médula espinal, acá. Surco posterolateral. Surco medio posterior. Y decíamos que en las partes superiores, a partir del segmento medular T6 hacia arriba, teníamos en el cordón posterior dos fascículos. Uno delgadito, llamado grácil, en la parte medial, y otro más grueso, cuneiforme, un poquito más lateral, que estaban separados por un fino tabique de aracnoides, de pía madre. ¿Okay? Recordando eso, vayamos. Este sistema de la columna posterior pasa por la columna posterior y dice el lemnisco medial porque después se va a continuar el lemnisco medial, y esta vía, este sistema se encarga de el tacto epicrítico, de la vibración y la propiocepción consciente. Hay otra que se encarga de la inconsciente. Esta se encarga de la consciente. ¿Cómo es esta vía, profesor? Bueno, te cuento que esta vía inicia. Imaginemos con el miembro inferior. Imaginemos que tenemos por acá nuestra piernita. Y acá en la pierna te empiezan a tocar con el algodón. Un tacto muy fino, ¿no? O te ponen un diapasón sobre una superficie ósea o la superficie ósea de la tibia. O de repente empiezan a mover tu dedo del pie y te dicen, dime, ¿lo he movido hacia adelante o hacia atrás? Esa señal va a tener a su primera neurona en el ganglio de la raíz posterior. Acá está la primera neurona. Esta neurona pseudomonopolar y que va a traer la sensación desde el receptor, que dependiendo de la señal va a haber un tipo de receptor, y va a entrar a la médula espinal. Te cuento que esta señal que está entrando a la médula espinal empieza a ascender. ¿Por dónde asciende? Profesor, si se llama columna posterior,
va a ascender por la columna posterior. Así es, asciende por el cordón posterior. Sigue, sigue, sigue y sigue, ojo, pestaña y ceja, en el mismo lado de la médula espinal. Y este sube tan arriba que pasa a la médula y encuentra el bulbo raquídeo. En la parte inferior del bulbo raquídeo encuentra su segunda neurona. Este fascículo es el fascículo grácil y la segunda neurona que se encuentra en la parte inferior del núcleo del bulbo raquídeo es el núcleo grácil. ¿Qué hacía la segunda neurona? La segunda neurona, que se encuentra en el mismo lado de donde se ha producido la señal, es la que va a cruzar la línea media y esta segunda neurona cruza la línea media. Acá está el cruce. Esa parte de donde cruza se llama decusación sensitiva o decusación de los lemniscos. Decusación sensitiva. Y después de cruzar, empieza a ascender. Sube, 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 sube hasta el tálamo. ¿Qué núcleo del tálamo? Te comento que esta vía va hacia el núcleo ventral posterolateral. Y de acá, del tálamo, en donde acaba de encontrar a su tercera neurona, va a mandar su axón hacia la corteza somatosensitiva. Estamos hablando de la cuarta neurona. Estamos hablando de la corteza somatosensitiva primaria. Áreas 3, 1 y 2 de Brodmann. ¿Ok? ¿Hasta acá estamos bien? Más o menos. Te cuento que no solamente, seguimos, borrador, borramos todo esto. Listo. Te cuento que pasa algo similar si el estímulo es ahora en el miembro superior. Si estimulamos el miembro superior, viene la señal. Igualito, su primera neurona en el ganglio de la raíz posterior, ingresa a la médula espinal, también. Empieza a subir por el cordón posterior, también. Pero este fascículo ya no se llama el fascículo grácil. Este fascículo es el fascículo cuneiforme. Es el fascículo, mira, es este de acá. Los miembros superiores están en la mitad superior de mi cuerpo. Entonces en la mitad inferior no tengo este fascículo cuneiforme. No, solamente a partir de ¿dónde? A partir de T6. Por ahí venía la diferencia. Se agrega al cordón posterior, se agrega este fascículo grácil que estábamos viendo. Muy bien, empieza a ascender y se va a unir al núcleo grácil. No, este tiene su propio núcleo. Se va a unir al núcleo cuneiforme. Y lo tenemos por acá. Esta es la segunda neurona. Este se encuentra en el mismo lado de la señal. Esta es la que cruza la línea media y forma también parte de la decusación sensitiva. Y empieza a ascender. Sube, 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 sube hasta el tálamo, que corresponde a la tercera neurona. Y de acá se va hacia la corteza somatosensitiva. Y acá tenemos a nuestra vía completa, a la vía del cordón posterior lemnisco medial. ¿Ok? Cositas. Había puesto este de acá para no olvidarme. Te acordarás de sumación espacial y sumación temporal. Hay unos códigos que manejan las neuronas y que me van a dar la capacidad de yo poder percibir, no es solamente percibir, ¿no? Digamos, no es solamente percibir de que te están tocando en un puntito de la mano, un tacto epicrítico, sino tú también percibes que te tocan muy fuerte, o que te tocan más despacio, o que te están tocando un área pequeña o un área grande. ¿Cómo nosotros podemos saber eso? Porque estamos usando el mismo receptor. ¿Cómo sabemos que me toca una partecita pequeña, grande? Las neuronas utilizan el código de frecuencia y el código de población. Código de frecuencia consiste en que ese receptor va a empezar a disparar mayor cantidad de estímulos por unidad de tiempo. Y de esa manera tu cuerpo, tu cerebro sabe qué tan intensa o no es la señal. O va a poder también empezar a reclutar una mayor cantidad de neuronas. Y de esa manera, ese es el código de población, y de esa manera tu cuerpo sabe que te están estimulando una mayor área o que están cambiando el área estimulada. Es decir, detecta el movimiento. Cosa que lo verás mucho más en fisiología, ¿no? Es hermosa las neurociencias. Algo más. A ver, este de acá, aprovechando. Por acá pasaba, además de las raíces, la arteria espinal posterior. Si te preguntan por ahí, ¿qué arteria irriga a los fascículos grácil y cuneiforme? Facilito, la arteria espinal posterior. Si te das cuenta que en este dibujo, cuando decusan los núcleos, los axones del núcleo grácil y cuneiforme, se van hacia adelante. Y en esta parte anterior está irrigado por la arteria espinal anterior, también por la arteria basilar.
Cuando están en el tálamo por la arteria tálamo geniculada y cuando están por acá por la arteria cerebral anterior y cerebral media. Vamos a ver la irrigación de las diferentes partes del cuerpo, del sistema nervioso, conforme avancemos las clases. ¿Cuáles son los receptores de esta vía? Por ahí te cuento. Tenemos casi todos los que te acuerdes, todos los que van a estar encapsulados sobre todo. Meissner, los Pacini, Merck, Ruffini, uno que no los habíamos mencionado, que son los corpúsculos de Golgi-Mazzoni también, y que estos que van a encontrarse en la epidermis o en la parte superior de la dermis. Van a ser los mecanorreceptores que constituyen el inicio de la vía del cordón posterior lemniscomedial. Fíjate acá, que no están las terminaciones libres, así es, porque si bien está dibujado, estas terminaciones libres no pertenecen a este sistema, sino al que vamos a ver después. Pero yo te decía que no solamente era capaz de sentir el tacto fino, la vibración, sino también la propiocepción. Y la propiocepción está dada por receptores que son profundos, que se encuentran en el músculo y que se encuentran en los tendones o en las articulaciones. Y por acá te traigo los del uso muscular. Recordarás que está formado por las fibras en cadena nuclear y en bolsa nuclear. Los del órgano tendinoso de Golgi o los corpúsculos de Ruffini. Acá también hay unos corpúsculos de Ruffini que te permiten saber o detectar la propiocepción. Bien. Te enseño ahora, y con esto termino esta vía. Oye, esta debe estar después todavía. Hay una vía diferente. Esta vía que te estaba enseñando tenía su segunda neurona en el bulbo raquídeo. Tenía su primera neurona en el ganglio de la raíz dorsal. Pero los estudios mostraron de que había unas neuronas que ingresaban por el ganglio posterior y luego hacían sinapsis con otra neurona en la médula espinal, específicamente entre las láminas 3 y 7, sobre todo en la lámina 4, parte del núcleo propio, y que de aquí, como hace sinapsis con otra neurona, esta sería su segunda neurona, y esta segunda neurona asciende hasta los núcleos grácil y cuneiforme, los cuales para esta vía sería la tercera neurona. Y que de acá va hacia el tálamo y esta sería en el tálamo su cuarta neurona, y del tálamo va hacia la corteza y que para esta vía sería la quinta neurona, y esta vía contiene tanta sinapsis, se le llamó vía postsináptica de la columna posterior. Y esta vía no lleva el tacto fino, lleva tacto no discriminativo, es decir, tacto protopático, y también lleva señales dolorosas, nociceptivas, pero sobre todo de las vísceras. ¿Ok? Cierro esta vía porque esta vía no la vas a ver así nomás, no la vas a encontrar en todos los libros, pero te la presento. Como nosotros vemos, podemos identificar a esta vía en una resonancia magnética, te lo traigo solo para mostrártelo. Esta es una secuencia T1, esta es una secuencia T2. Acá vemos sin ninguna añadidura y acá estamos añadiendo las diferentes partes enmarcadas para que tú veas cómo podemos ver las diferentes partes de la vía del cordón posterior lemniscomedial. No me decías nada y si no es por esto me olvido de decirte. ¿Por qué le llamamos lemniscomedial? Una vez que ha decusado la segunda neurona, en esta decusación sensitiva, este axón después de decusar empieza a ascender, asciende. Esta parte del axón que termina de pasar la línea media y está ascendiendo hacia el tálamo se llama lemnisco. En este caso, lemnisco medial. Porque pasa por la línea media. ¿Okay? Hay otro que pasa un poquito más al costado, lemnisco lateral. Hay otro que viene del trigémino, lemnisco trigeminal. Así. ¿Ok? Tengo 10 minutos. Sigamos. El sistema del trigémino. ¿Me permites mostrarte el sistema del trigémino, por favor, en la práctica? ¿Ok? Sistema del trigémino en la práctica. Y yo sigo... Uy, cerebeloso. Ya. El trigémino y el cerebeloso te lo muestro en la práctica. Y déjame seguir con el sistema anterolateral. ¿Ok? Y probablemente con esto terminamos el día de hoy. El sistema anterolateral es el que antes se decía que el tacto protopático, el dolor y la temperatura eran transmitidos por vías diferentes. Actualmente se sabe que todos este tipo de señales se transportan por el sistema anterolateral,
Es decir, por la parte anterior puede ser transmitido dolor y tacto protopático, y también por la parte lateral. Ya no se sabe que ya no están diferenciados, y en general a este sistema se le conoce como el sistema anterolateral. Y este sistema anterolateral va a estar compuesto por fibras a la cabeza, y a menos que te digamos lo contrario, espinotalámicas, que van de la médula espinal hacia el tálamo. También van a haber un poco de fibras espino de la médula encefal hacia el de la médula espinal hacia el mesencéfalo, espino-mesencefálicas, o hacia el bulbo raquídeo, espino-bulbares, o hacia el hipotálamo, espino-hipotalámicas. En general, todo este sistema me va a llevar el tacto protopático, me va a llevar la sensibilidad térmica no dolorosa, me va a llevar también la sensibilidad térmica dolorosa, la sensibilidad química dolorosa y la sensibilidad mecánica dolorosa. ¿Por qué lo ha separado esta térmica dolorosa de la térmica no dolorosa? Porque son receptores diferentes. ¿Ok? ¿Cómo va esta vía? A ver, empecemos con esta vía. De manera similar, empieza en el ganglio posterior de la raíz dorsal. ¿Ok? Acá está mi ganglio posterior, mi primera neurona. Hasta acá va acá. Y me va a traer las señales. Por ejemplo, acá me están tocando. O por ejemplo, acá me están poniendo un objeto caliente o frío. Ingresa la señal. Ingresa. Ingreso. Ingresa a la médula espinal. Y una vez que ingresa, fíjate por acá, por favor, en esta partecita. La próxima, si repite, le pongo un zoom a esta partecita. Esta partecita de acá. Ingresa, pero no hace sinapsis en el mismo nivel. Ingresa a la médula espinal y esta neurona, el axón de esta neurona, sube o baja. Se dice que sube o baja más o menos de 3 a 5 niveles espinales. Profe, entonces esa vía, esa pequeña vía que sube y baja es bidireccional. Sí, es una de las vías bidireccionales que te mencionaba. Ese pequeño tracto se llama el tracto posterolateral, o más conocido en el mundo del AMPA como el tracto de Lisère, por nuestro amigo francés. ¿Ok? Las partes, una vez que ingresa, la parte que va hacia abajo me sirve para los efectos reflejos, para los reflejos de la médula espinal, y la parte que va hacia arriba me sirven para las sensaciones que estamos mencionando: tacto protopático, sensibilidad térmica y la nociceptiva. ¿Ok? Bien. Acá en el gráfico no está como si hubiese subido, pero tú ya sabes que usualmente sube más o menos un par de segmentos medulares. Después de que sube, ingresa al asta posterior de la médula espinal y acá hace sinapsis con la segunda neurona. ¿Ok? Específicamente, si ya estamos acá en el asta posterior de la médula espinal, y tú te recordarás que el asta posterior estaba formado por láminas de Rexes de la lámina 1 al 6, ¿a qué lámina va a hacer sinapsis? A la lámina 1, al núcleo posteromarginal. ¿Ok? Principalmente, ¿no? A la lámina 1. Y de aquí el axón de esta lámina 1, si es la segunda neurona. La segunda neurona es la que cruza la médula espinal y luego empieza a ascender. ¿Por dónde asciende? Si se llama sistema anterolateral, puede ascender por el cordón anterior o por el cordón lateral. Y empieza a ascender. Por eso que mira, está gruesito este cordón. Sube, 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 sube. ¿Y hacia dónde llega? Hacia el tálamo. ¿Qué parte del tálamo? Al núcleo ventral posterolateral. ¿Al mismo núcleo que el sistema del cordón posterior? Sí, al mismo núcleo. ¿A las mismas neuronas? No. En este núcleo posterolateral hay unas neuronas que van a recibir las señales de la vía del cordón posterior y otras que reciben las señales del sistema anterolateral. Pero ambos se ubican en el mismo núcleo ventral posterolateral. Un poco también van a recibir en el núcleo posterior inferior, hasta otros en núcleos intralaminares, pero principalmente en el ventral posterolateral, donde se encuentra la tercera neurona, y de acá se va hacia la corteza somatosensitiva, a la cuarta neurona. ¿Ok? Bien. Solamente se va hacia acá. Bueno, por ejemplo, si va hacia el núcleo posterior inferior, desde acá se va a la corteza insular o a la corteza somatosensitiva secundaria, entre otros.
Te cuento una cosita también, muy que quizás no lo vayas a encontrar así nada más, y por eso te lo digo. Hay unas pocas fibras nociceptivas, sin mielina, es decir, fibras del tipo C, que no ingresan por el asta posterior, sino ingresan por el asta anterior. Pero profesor, ¿el asta anterior no era motora? Casi siempre. O su 99.9% de las fibras que constituyen la raíz posterior son motoras. Pero hay una pequeñísima parte correspondiente a señales nociceptivas formadas por fibras amielínicas tipo C que ingresan por el asta anterior y que viajan con el sistema anterolateral. Te digo también otras cosas chiquitas. Hay una pequeña proporción de fibras de este sistema, de esta segunda neurona, que no cruza la línea media, sino que se va con el sistema anterolateral del mismo lado. ¿Cuáles son sus receptores? Van a ser receptores cutáneos. Y estos receptores cutáneos van a estar correspondiendo a las terminaciones libres. Y estas terminaciones libres, por acá lo vemos, ¿no? Acá están las terminaciones libres. Van a haber una diversa modalidad de estas terminaciones libres. Míralo por acá, unas que terminan más ramificadas y más hacia la epidermis, otras que están menos ramificadas. Mira esta terminación libre que no tiene mielina, tipo C sin mielina. O esta terminación libre que tiene un poco de mielina, poco nada más, tipo delta, por ejemplo. El tacto protopático, este tracto no discriminativo, va a ser el resultado de la estimulación de las terminaciones libres que van a actuar como mecanorreceptores de alto umbral no nociceptivos. ¿Cuáles son esos mecanorreceptores funcionales? Son estos de acá, los que se encuentran a nivel cutáneo. Profe, también para la temperatura, también estos de acá. Te cuento algo curioso. A muchos les gusta el ají, ¿no? Somos peruanos, nos encanta el ají. La sustancia del ají es la capsaicina. Y esta capsaicina, a ver, por acá acá está. Esta capsaicina es detectada por los mismos receptores que detectan el calor nocivo, es decir, por los termonociceptores. Es por eso que cuando tú comes una sustancia, un ceviche muy picante, no solamente sientes que pica, sino sientes caliente. De manera similar. ¿Has escuchado del Big Vaporú, del mentol? Estos compuestos mentolados están detectados por los mismos receptores que captan las señales de frío nocivo, es decir, los termonociceptores de frío. Por acá, mentol. Acá está, por acá, mentol. Por eso cuando te pones Big Vaporú, sientes frío, como que algo fresco. Es por eso. O cuando comes un mentol, ¿no? Pones en la boca, sientes. Es justamente por esos receptores. ¿Y solamente tengo este tipo de sensaciones en la parte superficial? No. También te duelen tus vísceras, ¿no? También te duele el estómago. También te duele el intestino, el apéndice. En el caso de los hombres, también te duele el corazón. Pero cuando es un dolor verdadero, no por cosas como las que están pasando actualmente, estamos hablando de receptores profundos. Y acá te tengo, mira. Por ejemplo, los receptores musculares. Cuando haces mucho ejercicio y te duele, lo lleva a esta vía. Las articulaciones, cuando tienes artritis, te duele, también este sistema anterolateral lo lleva. Y acá están los receptores viscerales. Te lo dejo ahí, en aras del tiempo. Acá, bueno, sin más que decir. Esto lo paso rápido, acá está. El asta posterior es acá por donde ingresa el sistema anterolateral. Y acá están sus diferentes láminas. Ya sabes tú, por ejemplo, que la vía espinotalámica, parte del sistema anterolateral, encuentra su segunda neurona en la zona 1. Pero antes pasan por este tracto de Lyserg o posterolateral que asciende o desciende un par de segmentos medulares. Y habíamos visto que, no olvides, este sistema está compuesto no solamente por las espinotalámicas, sino las espinotalámicas a la cabeza. En general, todas estas fibras se agrupan en dos vías. La directa, que es la neoespinotalámica, y es de la que hemos estado hablando, y va desde la médula espinal, lámina 1, ya sabes, llega al tálamo lateral, núcleo ventral posterolateral, y luego a la corteza somatosensitiva primaria.
A menos que te digan lo contrario, cuando hables del sistema anterolateral vas a estar hablando de esta vía. Pero no solamente es la única. Acuérdate, ya lo saben, siempre hay otra. Siempre hay otra. Y esa otra vía es la paleoespinotalámica. Es una vía indirecta. Y le dicen indirecta ¿por qué? Va a la médula. Y en la médula va ya no la lámina 1. Mira, la lámina 1 acá está. La lámina 1, ¿dónde termina? Tálamo, 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 tálamo. Sino esta vía paleoespinotalámica o vía indirecta va a las láminas 2 y 3. Y de ahí hacen conexiones con interneuronas a las láminas 5 a la 8. De ahí pasan por la comisura blanca anterior y se va a la formación reticular. Y de ahí se va al tálamo. Y de ahí a la corteza singular o a la corteza frontal o a la corteza límbica. Esta vía indirecta me va a dar la percepción de las sensaciones de dolor sordo y sobre todo los cambios de conducta, sufrimiento y motivación asociados a estos estímulos nociceptivos. ¿De qué está hablando, profesor? Te hablo que cuando te golpeas la mano con un martillo, no es solamente que te duele, tú dices, me dolió, sino que te duele y te molestas, te duele y te despiertas, te duele y te recuerdas a la mamá de quien te chancó. Toda esa parte emocional que viene con estas señales nociceptivas están siendo llevadas, por ejemplo, por esta vía paleoespinotalámica. ¿Te das cuenta cómo la naturaleza juega con nosotros? Muy bien. Te dije acá la comisura blanca, ¿no? Cada vez que cuando yo te digo que cruza la línea media, por ahí puede venir pregunta. No, este ya es el otro. Cruza la línea media y ¿por dónde lo hace? Por la comisura blanca anterior. ¿Ok? Termino con esta, porque ya nos hemos pasado la hora, para decirte de que este sistema anterolateral, acá sí está junto, este sí es un gráfico en el libro actualizado, ya no lo separa, va a tener un somatotopismo. Nuevamente, las diferentes partes de nuestro cuerpo están representados en esta vía, o esta vía representa las diferentes partes, siendo hacia la parte más medial, la parte superior, cervical, y en la parte más lateral, la parte más inferior, sacrocoxigia, pasando por la zona torácica y la zona lumbar. Y esto va a tener importancia clínica, porque si tú tienes un tumor que te está apretando desde la parte medial, mi musculatura, las sensaciones a nivel cervical o torácico superior serán las afectadas. En cambio, si tú tienes un tumor que afecta desde la parte lateral, empezará la afectación desde la parte lumbosacra e irá ascendiendo. ¿Okay? Así se ve en la resonancia y... Permíteme una más, nada más. Hay una vía también descubierta no hace mucho. Esta vía se llama la espinocervicotalámica. Es una vía multimodal. Tiene la primera neurona, ¿por qué multimodal? Vas a ver, primera neurona en el ganglio sensitivo, en la raíz dorsal, como el resto de vías. Ahí no hay mayor problema. Pero va a tener a su segunda neurona, mira, en las láminas 3 y 4. Recuerdas que esto correspondía al núcleo propio. Y de aquí, de este 3 o 4, empezaba a ascender, no por el cordón anterior, sino por el cordón lateral. Y no ascendían hacia el bulbo o hacia el tálamo, sino hacia unos núcleos cervicales a nivel de C1 y C2. Ahí hacían contacto con esta tercera neurona, la cual decusaba a nivel de la unión bulboespinal y asciende junto con el lemnisco medial, ¿te acuerdas del cordón posterior? Y de ahí se iban hacia el núcleo ventral posterolateral y de ahí hacia la corteza somatosensitiva primaria. Es una vía complementaria que transmite información táctil discriminativa, así como señales nociceptivas. Es decir, se agarra un poco del sistema anterolateral y se agarra un poco del sistema del cordón posterior. Se cree que esta vía, cuando tú tienes lesionada la vía del cordón posterior, es la que te permite recuperar un poco de sensaciones finas. Se cree que esta vía, cuando tú tienes seccionada el sistema anterolateral, es la que te permite recuperar algo de sensaciones dolorosas. Esta vía nos da la explicación por qué ante la lesión permanente de ciertas partes del sistema nervioso podemos tener la recuperación, a veces importante, de alguno de estos tipos de sensaciones. ¿Ok? Las vías descendentes, lo que es el sistema piramidal, que quiere decir córtico espinal, córtico nuclear, lo vamos a ver en la práctica, así también como yo me toca complementarte lo que es y quedaba las sensaciones de la cara. ¿Por qué de la cara?
Lo que hemos dicho es del cuerpo. Lo que tiene que ver con la cara es llevado por la vía del trigémino, la vía trigeminal. Ahí lo vamos a ver. Y también vamos a ver cómo el cerebelo va a actuar para actuar con las vías de la propiocepción inconsciente. No la consciente que lo lleva el cordón posterior, sino la inconsciente llevada por el cerebelo. ¿Ok? Pesadito la clase, un poquito. Pero nada, a estudiar, muchachos, a estudiar, a darle duro y parejo, y nos vemos en un minuto en la práctica. Si tienen preguntas, por favor, todo en la práctica pregunten y pregunten. Hasta unos minutos. Todos acuérdense, el primer grupo en el 4D2 y el segundo grupo en el 4D5. Hasta un minuto, chicos. Profesor, disculpe, ¿yo tomo asistencia? Ah, no, mi estimada delegada me dijo que me iba a decir, ¿quiénes han faltado, mi estimada delegada? Ya se fue mi delegada. Su delegada ya se fue, doctor. Ah, ya, la primera falta, ya, ella no más falta. Doctor, ¿se refiere a que vamos al link nuestro normal o cómo? No, todos van a mi link, por favor. Todos Ya. a mi link. Todos a mi link. Y el examen, eso. Ahí, en mi link vamos a hacer breakout Salas. rooms, salas, ajá, ahí está, buscar la traducción, Ok. salas, y ahí nos vamos a repartir. Ok. ¿Ok? Ya está. Listo, chicos, nos vemos. Ya estaba corrigiendo el Clarke, ya le puse. Ahora sí, entro. No autorizado, tengo que actualizar. Zoom.